Senador Gustavo Penades. Diego Martini está en este momento con el abogado o uno de los abogados defensores de las víctimas. Adelante, Diego. Sí, compañeros, simplemente para poner en contexto y para explicar, recordemos que Gustavo Penades y Sebastián Mauvecin fueron formalizados por los delitos que ya sabemos que fueron varios vinculados a temas de explotación sexual y abuso de menores. Se había pedido una prisión preventiva porque se entendía que había un entorpecimiento de la investigación, además de otros motivos, que tuvo un plazo de 6 meses, se venció ese plazo y por eso la fiscal volvió a pedir a la justicia la extensión de esta medida preventiva de 6 meses más. Esto fue concedido por la justicia y la defensa de Gustavo Penades y de Sebastián Mauvecin obviamente se opuso a esto y apeló esto ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones de cuarto turno no le dio la razón a la defensa de Mauvecin y de Penades y sí le dio la razón a la Fiscalía, a los abogados defensores de las víctimas y también a la justicia que había ratificado esta medida de prisión preventiva. Hoy tuvimos acceso en MB Noticias a este dictamen y bueno, se mencionan algunas cosas que no podemos hablar porque están en reserva, pero algunas cosas puntuales tienen que ver con que hay unas personas que todavía tienen que ser citadas en la investigación y que seguramente sean citadas por la fiscal Alicia Schione en próximos días y en próximas semanas, mejor dicho, perdón. Y entre esas personas se menciona a un legislador. Pero para hablar de esto estamos con Juan Raúl Williman, abogado, uno de los abogados de las víctimas. Sabemos que hay cosas que no podemos tocar, Juan, porque están en reservas, pero consultarte cómo sigue la investigación en el hecho de que se vuelve a prorrogar nuevamente las medidas de prisión preventiva. ¿Cómo puede seguir la investigación? Una investigación que sabemos que va a ser muy larga. Bueno, como bien decís, hay dos aspectos acá. Uno que tiene que ver con la confirmación por un tribunal de alzada, es el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno, que claramente confirma lo que veníamos mencionando, es decir, que si bien la prisión preventiva es la última en las opciones, es de última ratio y es en definitiva la medida que se toma siempre que no exista otra igualmente eficaz para evitar la producción de los riesgos procesales básicos que se maneja, que siempre son el peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación y el riesgo de seguridad para las víctimas. En este caso nosotros veníamos diciendo que no era una situación hipotética, que no era el típico caso donde se hablaba de riesgos de forma, repito, hipotética, podría haber riesgo de entorpecimiento de la investigación. No, estamos en un caso muy particular donde existió entorpecimiento de la investigación y donde existió de forma probada riesgo de la seguridad de las víctimas. Esa es una realidad y esa realidad indicaba que parecía razonable prorrogar la prisión preventiva porque no había, por lo menos para nosotros y así para la Fiscalía, otro mecanismo igualmente eficaz para evitar que estos dos riesgos procesales que ya se habían producido se vuelvan a producir. Ahí es donde en todo caso se plantea que, a diferencia de otros casos, donde se dispone la prisión preventiva en hipótesis de, y no con los riesgos concretados, el hecho de que se hayan concretado ya genera el riesgo de que se puedan volver a concretar. Y ahí también viene el caso de la parte que está reservada, de la cual no podemos hablar, de que en realidad la Fiscalía no terminó aún su investigación respecto a esta maniobra que hoy tiene, esta manera que vinculaba a mucha gente, hoy tiene a 6 personas condenadas. Que reconocieron el delito. Sí, reconocieron su responsabilidad, reconocieron el delito, reconocieron haber participado en esta especie de asociación para poder encontrar las víctimas, dar con ellas y evitar que declaren. Y por algo tienen 6 condenas y 6 procesos abreviados. Entonces, en esa realidad estamos frente a una situación, como dice el tribunal en su sentencia, es el ejemplo de la situación de riesgos procesales concretos que justifican la prisión preventiva y el ejemplo donde, si bien es la última de las medidas, no existe otra medida igualmente eficaz para evitar estos riesgos. Entonces, yo creo que el tribunal acierta en ese ejemplo. Nosotros lo hemos dicho en audiencia muchas veces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con hipótesis de riesgos procesales, pero no siempre con riesgos concretados. Para poner un ejemplo, que se concrete un riesgo significa que la persona intentó fugarse. Claro. Ya no estás hipotetizando si se va a fugar o si hay riesgo de fuga. Ya tenés concretado el riesgo porque se intentó fugar. ¿Eso qué va a hacer? Y bueno, evidentemente va a hacer que la justicia piense en la medida cautelar más eficaz, ¿no? Básicamente. O bueno, si tuvo, no sé, estaba en prisión preventiva y se fugó o lo que fuera, que te demuestre la existencia de un riesgo concreto. Entonces,
me parece que los jueces de garantía están cada vez más exigentes con la prisión preventiva, lo cual me parece bien, porque el sistema acusatorio nos tiene que llevar ahí, nos tiene que llevar a que la prisión preventiva sea la última de las opciones, no sea la regla. Lo cierto es que se deberían formalizar las investigaciones y las personas tienen derecho a esperar la sentencia en libertad y esperar el desarrollo de la investigación preliminar en libertad. Y en definitiva, no estar privado de libertad hasta que existe una sentencia de condena firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Pero asimismo también es cierto que cuando los riesgos procesales son tan concretos y son tan palmarios, el sistema tiene que responder disponiendo la medida más garantista, que en este caso es la prisión preventiva, y por eso la prórroga por 180 días más. De los otros aspectos a los que te referís, sí. Hay una investigación en curso y esa investigación está a cargo de los fiscales que vienen trabajando. Todos tienen claro que vienen trabajando muy bien, han obtenido 6 condenas en estos 6 meses y han obtenido una cantidad de evidencias muy importante para el caso principal y de hecho se han completado 10 declaraciones anticipadas, lo que es un número importante. Juan, te hago una consulta, una precisión muy cortita. En el caso hipotético de que tenga un legislador que quiera declarar, ¿se le necesitan levantar los fueros si va como indagado? No, en Fiscalía no. De hecho, para ejemplo, tiene el propio caso del senador imputado, el ex senador imputado, que fue a declarar a Fiscalía. La Fiscalía recién solicitó